Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por el enorme apoyo recibido en todas las redes sociales y efectivamente muchísimas gracias a todos los miembros Patreon y miembros del canal de YouTube. A todos vosotros muchísimas gracias, evidentemente. También, y como siempre digo, muchas gracias a todos los que os coméis toda la publicidad porque apoyáis al canal de una forma muy importante y ahí dándolo todo por el Orgaz y su canal. Bueno, señoras y señores, vamos a tratar un tema que es importante y que creo que he hablado de ello en los directos o he pasado de puntillas en determinados vídeos sin entrar mucho a saco. Tampoco pretendo entrar a saco, yo no voy de masterclass ni nada de esto, simplemente doy pues una serie de sugerencias para que después, a partir de ahí, vayáis haciendo lo que os dé la real gana, tal cual, literalmente. Así que, bueno, vamos a empezar a entrar en materia y es hablando de los twists. Y vamos a empezar hablando de los twists porque hace falta. ¿Qué es un twist? Pues es la mezcla de perfumes terminados, acabados. Eso es. Cuando se aplica en piel varios perfumes, sean los que sean, no voy a coger más. Sean los que sean, cuando se cogen varios, es layering, ¿no? Bueno, pues cuando se cogen varios perfumes, en concreto se podrían coger 2 o los que sean necesarios, pero son productos terminados. Se cogen esos productos terminados y se mezclan en proporciones distintas o iguales, dependiendo del gusto de cada cual, tenemos un resultado final completamente distinto al original o evocador de aquel que tenga mayor concentración a la hora de realizar este twist. Perdonadme si hago mucho corte, pero todavía sigo afectado de la garganta, intentando reducir pues todo lo que es la inflamación que tenía, que eso era una barbaridad por la infección, y tengo que cortar, no me queda otra. Bueno, en fin, volviendo al tema, que son cosicos que a mí me gusta decir porque yo lo cuento todo. Volviendo al tema, los twists también son empleados para o en las grandes compañías, bien porque tengan un stock que no se vende, porque tengan, vete a saber qué demonios que se les haya quedado ahí en remanente y no sepan qué hacer con él, no sepan cómo sacarlo, y una forma de aprovechar esto es precisamente haciendo los twists. Punto pelota, no hay más. Muchas veces, y en el mercado, el mercado está así de repleto de ejemplos de estas mezclas que se hacen hasta incluso por los grandes fabricantes, Los Frankensteins, como yo los llamo, dentro de la perfumería pop, sobre todo, e incluso dentro de la nicho, mucho más quizás dentro de la nicho que de la perfumería pop, popular, nos vamos a encontrar estos casos y remanentes que te pones a oler y dices, uy, esto me recuerda a esto, uy, pero si es que esto otro me recuerda a lo esto otro, ¿cómo es posible? Pues porque son mezclas, ni más ni menos, o quizás no, quizás es que se ha mantenido esa genética o ese ADN que nosotros, que sabemos tanto los youtubers, yo me incluyo, y decimos, oye, es que tiene remanentes de esto o de lo otro, oye, es que tiene un remanente de aquí y de más para allá, y luego pues te encuentras que pues no es la cosa tan guay como puede parecer en un principio y sea realmente pues el resultado, la mezcla de distintos perfumes terminados. Vale. ¿Cómo elaborar esto? Muy sencillo, o sea, lo único que tenéis que hacer si tenéis perfumes ahí amontonados que no sabéis qué hacer con ellos, no os gustan, no los usáis, os pongáis a experimentar. No experimentéis con más de 4, ¿vale? Porque si no vais a complicaros demasiado y vais a tener que estar empezando a hacer cálculos matemáticos con las concentraciones de un producto acabado con el otro y estar probando y probando y probando y al final vais a terminar malgastando más producto que haciéndolo. Entonces, si os encanta el layering, por ejemplo, lo que podéis hacer es coger esos productos que tenéis de layering y como sabéis, esto es una cosa a ojímetro, ¿vale? Esto no es nada científico lo que estoy diciendo ahora, no nos confundamos. Pero como sabéis, las cantidades de atomizaciones que os gustan de uno y de otro, podéis hacerlo extensible más o menos, más menos que más, porque yo soy muy matemático en esto, de las cantidades que posiblemente a la hora de extraer el fluido de una botella y de otra para mezclar, tengáis el resultado final que estáis buscando, ¿vale? Y entonces así aprovecháis
ese perfume o esos perfumes que tenéis ahí denostados. Vuelvo a repetir, esto se hace muchísimo en perfumería, tanto nicho como de selectivo, muchísimo más en nicho, muchísimo más. De hecho, yo he cazado ya un par de empresas que efectivamente lo ejecutan de una manera muy bestia, pero cuidado porque los resultados son buenos, no son resultados malos ni muchísimo menos. Entonces vais calculando más o menos las cantidades en mililitros que os gustan, vais jugando, tenéis que ir jugando, esto es ir jugando, no hay otra, hasta que al final obtenéis el resultado óptimo. Bien, ahora pasa otra cosica interesante, y es que al mezclar distintos productos, efectivamente, la mayoría de las veces se os va a enturbiar esa mezcla. No os pongáis nerviosos, no hace falta. Se filtra y punto. ¿Cómo lo podéis filtrar? Pues muy sencillo, compráis unos papeles de estos de filtrado del café y le ponéis los que queráis, hasta que al final pues salga limpia. Y punto, si no hay que hacer nada más. Quitáis, porque normalmente al hacer esta mezcla pues alguna gente que otro puede entrar en reacción y se puede decantar, se puede formar algún tipo de sólido que vaya a fondo y se forme pues una especie de neblina, lo que yo llamo normalmente las bolas de nieve, que no pasa nada que se formen las bolas de nieve, esto no es nada malo, lo que pasa que a mí dependiendo de según qué cosas me puede gustar un filtrado muy óptimo o no tan óptimo, ¿vale? Va dependiendo de lo que se esté buscando con respecto a los aceites que se emplean, la pureza, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a lo sencillo y a lo simple, y es quitaros de en medio lo que nos gusta y que al final termine resultando un producto que realmente os guste. Pero vuelvo a repetir, esto aquí tenéis que hacer de quimicefa, de cocinitas, ir haciendo vuestras mezclas y obtener el resultado. La forma muy sencilla, vais a por los filtros del café, filtro de café de estos de papel, ponéis uno, al principio pues ponéis uno para probar, igual con uno es suficiente. Si necesitáis más filtrado, lo que tenéis que hacer es efectivamente pues poner más filtros. Cuantos más filtros pongáis, más se filtra el resultante y ya no tenéis esa mezcla tan sumamente turbia que se puede generar. Pero vamos, que os tiene que dar igual. Si se pone turbia, pues mira, mala suerte, que se va a poner turbia. Estoy prácticamente convencido de ello. Filtráis y se acabó, no hay que hacer nada más. El resultante pues tendrá el color que tenga que tener, que no sé cuál será, normalmente un color caca, pero marronucio o verde, quién sabe. Pero esto es la forma más sencilla. Esto lo estoy diciendo porque como también, a ver, ante la cara dura que tienen muchos perfumistas y muchas empresas, sobre todo empresas más que perfumistas, de hacer estas mezclas, estos twists, los hagáis vosotros en casa y os vais a ahorrar un pastizal con perfumes que no gastáis, que no usáis, que tenéis ahí olvidados, que a lo mejor efectivamente os encanta hacer layering, pero es que no tenéis por qué hacer layering si realmente vosotros podéis hacer la mezcla necesaria para obtener ese resultado final que buscáis en piel cuando os lo echáis. No necesitáis hacer placa, 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 es absurdo. Esto es otra de las modas que intentan las firmas meternos para precisamente hacer un twist. Ni más ni menos. Aquí está todo estudiado al milímetro. Pero tal cual, estudiadísimo. Entonces, no os llevéis a engaño. O sea, de verdad, yo ya he cazado unas cuantas empresas nicho, sobre todo, que se dedican a hacer esto. Hacen twist y sacan un producto nuevo. Un buen filtrado, hasta incluso un buen colorante, porque podéis hacerlo. Le podéis echar un colorante. Le echáis un colorante, pero no tenéis necesidad de echar ningún colorante. No me seáis más papistas que el Papa. Las empresas hacen esto. Le echan un buen colorante, la cosa cambia de aspecto totalmente, y también cambia de botella y de muchas cosas, pero luego te pones a olerlo y dices, uy, qué Frankenstein más bien hecho. Pues no, es un twist. Está mezclado. Normalmente se puede hacer, ya digo, podéis emplear los que os vengan la real gana. Pero no os compliquéis, porque entonces vais a tener que estar calculando muchísimo más, de verdad. Yo iría a lo sencillo. 2, 3. No más. 4 me lo pensaría. Yo creo que con 2 o 3 es suficiente. Vais haciendo las mezclas y punto pelota. Y se acabó. No hay que hacer nada más. Luego un buen filtrado y chimpón. ¿Vale? Ojito, cuidado con esto y ya está. No hay que hacer nada. Tenía ganas de explicarlo así en un vídeo, porque efectivamente me parece muy fuerte que las empresas hagan esto y lo hacen. Nadie hasta la fecha lo había comentado ni lo había dicho hasta donde yo sé. Vuelvo a repetir, lo que pasa que yo estoy aislado, vivo en mi burbuja ya, no tengo
relación con nadie, cero. No hablo con ningún influencer ni con nadie. Entonces, soy feliz así, y tenía ganas de decirlo. Esto viene a colación de que efectivamente al no hablar con nadie ni ver vídeos de ningún tipo, no sé lo que se cocina por allá, ni por aquí, ni por ningún lado. Pero efectivamente sirva este vídeo también no solamente como una denuncia para deciros tienen más cara que espalda y encima te lo cobran al precio que les da la real gana. La real gana, te lo encasquetan a un precio exorbitante. De verdad, sobre todo estoy hablando de nicho. Pero también hay otras empresas que no hacen tanto nicho y hacen lo mismo. Que me parece lícito, ¿vale? Porque al final también el resultado es otro distinto, ¿vale? Entonces tienes algo distinto con un remanente A. Pero creo que un porcentaje bastante alto de los Frankensteins que estamos oliendo de firmas con prestigio, pues emplean estas artes que son lícitas, porque además también, mirad lo que os digo, para que terminen esos perfumes, vete a saber dónde tiraos, contaminando el medio ambiente, pues yo en lo personal prefiero que los vuelvan a emplear y si tienen éxito, pues mejor, que además muchos Frankenstein ya sabéis que efectivamente tienen más éxito que los originales incluso. Entonces ir sopesando estas cositas, pero para los amantes del layering yo creo que otra de las opciones es hacer un twist, ¿vale? Normalmente el twist son con 2, ¿vale? Pero podéis hacerlo con lo que os dé la real gana. Simplemente sirva de introducción lo que estoy diciendo para que os arriesguéis y juguéis la apuesta de poder hacer mezclas, ¿vale? Con los que queráis, pero ir midiendo muy bien. Luego, filtración y fuera. Y dejáis ahí que vaya cayendo tranquilamente al vaso de nocilla o al vaso de la Nutella o algo que uséis así, para reutilizar y dejéis que caiga y lo envaséis tranquilamente. Y lleváis vuestro propio perfume, porque además de hecho sería una creación completamente nueva, evocadora de, pues no sé, un Chanel número 5, por ejemplo. Bueno, señoras y señores, que no es cuestión de hacer más pesado el vídeo, simplemente quería explicar esto de los twists, que son 2, los twists, twist, twice. Son las mezclas, los torbellinos, todo, los twister, todo mezclado. Pues eso, haced las mezclas que os vengan la real gana. Creo que la mejor opción es empezar con 2 y luego a partir de ahí ir jugando con más. Pero así os sale redondo el asunto. Y no os pongáis nerviosos con el tema de que se ponga turbio. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tampoco os pongáis nerviosos si el color final, el resultante final, el color, pues no es muy bonito. Pero que no pasa nada. Que da igual. Si, mira, que no tenga color. Si no tiene color, mejor que mejor. Porque así nos mancha la ropa. Claro, si tiene un poco de color o cambia el color, pues tampoco va a pasar. Que no se os va a caer la piel a pedazos, porque de todas formas la mezcla es el resultante de productos que están siendo testados, homologados, o sea que no hay problema de verdad, no va a pasar nada. De todas formas también tengo que decirlo, los perfumes en la medida de lo posible siempre a lo que es la ropica, esta de aquí, o a la de más para allá. Pero en piel procurar que no os caiga mucho, ¿vale? Por los propios agentes que llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor es a la ropica. Yo no puedo hacer esto, porque evidentemente tengo que aplicármelo en piel, porque tengo que dar una serie de métricas, de valores y tal. Mientras que mi piel aguante, pues ahí estaré. Pero en la medida de lo posible, siempre a la ropa. Es el mejor secante y es donde le vais a sacar máximo rendimiento. Porque la ropa cae y os va a aguantar la eternidad. Siempre y cuando las bacterias del sudor os dejen. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the